Bienvenidos a esta sexta ya sesión de lo que es Codecademy Culiacán, la quinta en la serie de Python. Y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de las clases en Python, complementar lo que ya vimos en la sesión pasada y que está disponible también en el canal, ¿no? Todos los videos anteriores están disponibles en el canal por si alguien quisiera en algún momento dado revisarlos. Pues bien, vamos a comenzar. La agenda es sencilla. Simplemente, como lo hemos hecho en cada sesión, hablaremos simplemente la misión y objetivos de lo que es la comunidad y entramos ya en materia. Tenemos una sesión al final para preguntas y respuestas y damos cierre al evento, ¿no? Entonces, como lo hemos mencionado ya varias veces, la intención de la comunidad simplemente es como abrir un puente de comunicación y de compartir conocimiento, en este caso sobre Python. Y aunque hasta ahora hemos logrado hacer una sesión por mes, la idea es que algún día pues se sumen más personas y que quieran compartir de cualquier tema que tenga que ver con la tecnología y lo hagan así, ¿no? Y pues, llegar a tener más sesiones. Pero bueno, por lo pronto lo hemos mantenido al menos con una sesión al mes, ya durante 6 meses. Y bien, pues como comenté, hoy vamos a ver la quinta parte de lo que es la serie How to Python. Así que vamos directo a lo que es la notebook que hemos preparado y que al terminar la sesión pues va a estar compartida, ¿no? En la misma liga de la sesión para que la puedan tener. Pues ya es una serie de 5 notebooks. Hemos estado trabajando con Google Colab, que ya hemos mencionado en todas las sesiones sobre Python, pues que es una plataforma que nos ofrece gratuita Google, simplemente con nuestra cuenta de Gmail. Y en ella podemos programar en Python y además tomar notas, hacer notas, ¿no? Esa es la ventaja de una notebook. Y para mí, pues es algo bastante accesible porque no ocupas instalar nada en tu computadora. Hasta ahora nosotros hemos visto Python puro, pero cualquier librería que se necesite de Python se puede instalar aquí y se puede utilizar, ¿no? Espero yo en siguientes sesiones ya empezar a abordar bibliotecas que nos permitan hacer distintas cosas, ¿no? Entonces, pues bien, comenzamos. Hoy quiero hablar un poco de lo que es el tema de la herencia. Y al final de cuentas, la herencia pues es una de las premisas básicas siempre que hablamos de programación orientada a objetos. Y bueno, es una característica de la programación orientada a objetos que nos permite el crear, por ejemplo, una clase base o una clase general y a partir de esta generar nuevas clases derivadas que hereden todas las características que la clase base tiene definidas, ¿no? Independientemente, las clases derivadas podrán tener sus propios métodos, sus propios atributos, pero esa manera de trabajar la herencia permite que ciertas características que son generales a diversas clases o entidades puedan estar ubicadas en una clase original, ¿no? En este caso, en una clase base. Entonces, aquí tenemos definida una típica clase persona y voy a estar mencionando algunas cosas que son específicas de Python y que son, considero yo, importante saberlas. Por ejemplo, siempre que nosotros querramos dar una descripción de un método o de una clase, como si fuera la documentación de la misma, es importante que coloquemos en comentarios, en triple comillas, abriendo triple comillas y cerrando con triple comillas, la información que nosotros querramos que el usuario vea. En este caso, al colocar este comentario justo debajo de la definición de la clase persona, este comentario que está aquí, siempre que nosotros posteriormente en el código revisemos la clase persona, de hecho aquí mismo lo pueden ver, aquí mismo ya pueden ver que aparece en la descripción clase base que representa a una persona automáticamente. Entonces, eso aplica también con todos los métodos. Siempre el primer comentario que está en el método termina siendo la documentación. Y eso es algo padre en Python porque te permite documentar tus clases, documentar tus métodos, ¿no? Y es una buena práctica llevarlo a cabo. En este caso, si estuvieron en la sesión pasada, la clase se define con la palabra reservada class. El nombre siempre se recomienda por convención que inicie en mayúsculas y ya sabemos que en Python prácticamente todo lo que tenga que definirse lleva 2 puntos y ya luego va su código, ¿no? Ya sea las funciones, como lo podemos ver aquí, los métodos que se hacen con def, se definen con def. Y bueno, en este caso tenemos la clase persona que tiene varios métodos, ¿no? Tiene el método ini que mencionábamos en la clase pasada,
que en el caso de Python es el constructor. Este es el método constructor, es el método que va a recibir los parámetros iniciales al momento de instanciar un objeto, ¿no? A partir de esta clase, aquí recibe los parámetros. Otra característica de Python es que siempre el primer parámetro tiene que ser self. Si hacemos la similitud con Java, es el this de Java. Y en el caso de Python siempre tiene que ser el primer parámetro. Por convención le ponemos self. Es una convención de Python, porque eso es otro detalle con Python. Python en realidad te da muchas buenas prácticas, convenciones a seguir, pero la realidad es que tú puedes brincártelas y modificarlas sin ningún problema, pero obviamente tu código no sería tan entendible para otros programadores de Python que sí sigan estas buenas prácticas. Entonces, una de las buenas prácticas es llamarle self a este primer parámetro y siempre representa al objeto que está llamando al método. En este caso, este self va a representar al objeto que estamos instanciando. Y aquí en este caso estamos creando las propiedades, los atributos que va a tener esta clase persona. Noten que a diferencia de otros lenguajes, no los estamos definiendo en algún lado. No los estamos definiendo como públicos, privados, nada. Simplemente en el constructor le estamos dando valor. En este momento, al darles valor al constructor, estos se convierten en propiedades. Otra cosa, en la sesión pasada veíamos que si nosotros usábamos rep, guión bajo, rep, guión bajo, si usábamos esa función era una representación en cadena del objeto, pero normalmente rep se utiliza para depuración, para ya presentarle datos al usuario, para darle que cuando el usuario, por ejemplo, diga print persona o el objeto que se haya creado a partir de persona, lo que ustedes definan en rep o en str, si está definido str, va a usar str. Si no está definido, va a buscar rep. Si no está definido ninguno, va a usar el método normal de la clase principal de la que derivan todas las clases en Python, que sería la clase object, y que lo que hace es mostrarte el nombre del objeto y la dirección de memoria donde está ubicado. Entonces, con esta función que está aquí, nosotros hacemos que cuando alguien diga print del objeto que fue instanciado a partir de esta clase, lo que aquí definas es lo que se va a imprimir. Y bueno, en este caso solamente estamos haciendo una impresión, pero aquí quiero comentar otra cosa. Noten que aquí estoy haciendo un llamado a self.doc. Este atributo es un atributo de tipo string. Yo le estoy diciendo, aquí estoy usando slicing y le estoy diciendo, desde la posición 26 a la 38, vas a tomar ese texto de la documentación. De hecho, yo le podría decir esto. Desde la 26 hasta el final, vas a tomar lo que es la documentación. ¿Y qué documentación va a tomar? La que yo le haya definido aquí. Esto. Esta es la documentación. Y como yo le estoy diciendo, quiero que me tomes de ahí, de la 26 en adelante, yo ya eso ya lo calculé, pues va a empezar aquí. Entonces lo que me va a tomar es de la 26 en adelante y me va a tomar una persona. Porque yo quiero que cuando haga un print de un objeto que ha sido instanciado a partir de esta clase, quiero que se muestre ese texto. Una persona y enseguida los demás datos, ¿no?, que se están cargando aquí. La verdad, para mí, para la formación de strings, mi forma favorita de hacerlo es el formato fstring, donde colocas una F antes, abres comillas, y luego tú puedes indicar con llaves las variables que vas a insertar. En este caso estoy usando las mismas propiedades, obviamente, del objeto. Todas las propiedades se tienen que referenciar con self, punto, y el nombre de la propiedad, ¿no? Entonces, y incluso estoy llamando un método que se llama getGénero, y le estoy mandando la propiedad que tengo aquí, que es sexo, y estoy obteniendo el género, ¿no? En el sexo, típicamente lo que estoy pidiendo es que me manden una M o una F, y ya luego, pues, genero con esta función el nombre completo, ¿no?, del sexo. Muy bien. También está aquí un siguiente método que simplemente hace un saludo, y el que ya mencionamos de getGénero. Insisto, esto que está aquí es la documentación del método. Cuando yo, por ejemplo, aquí abajo que estamos creando ya un objeto, vamos a ejecutar esto para que esté disponible. Aquí cuando yo coloco el cursor sobre lo que es el nombre de la clase, inmediatamente me da la documentación que yo le puse. Clase base que representa a una persona. Entonces, aquí vamos a crear a esta persona 1
le estamos mandando su código, el nombre, el apellido y el sexo. Y lo estamos mandando a imprimir. Noten que al imprimir yo solamente estoy mandando el nombre del objeto. No estoy mandando llamar ningún método ni nada. Pero como yo ya definí este método, el str, esto es lo que me va a regresar. Lo ejecutamos y si no hay ningún error, pues lo va a ejecutar. Y aquí está. Una persona, código 1, Bill Gates, masculino. Y así es como funciona este tema, ¿no? De la definición. Muy bien. Vamos ahora a probar lo que es la herencia simple. Digamos que esta es nuestra clase base, la clase persona, y vamos a crear una nueva clase que herede de ella. Muy bien, para hacerlo, tengo aquí una clase a la cual he llamado gerente, y para indicar que va a heredar de otra clase, simplemente entre paréntesis indicamos la clase de la cual va a heredar. Ok, te estoy leyendo, str equivaldría al método toString en Java. Es correcto. Lo mismo el rep. De hecho, si no estuviera definido el str, va a buscar al método rep. Solo que rep normalmente se utiliza más para depuración. Si lo vamos a hacer tipo toString, sería el str. Totalmente de acuerdo ahí, Raúl, contigo. Sería el método str. Y lo que pongamos ahí es lo que va a mostrar al usuario, ¿no? Cuando el usuario haga el print de ese objeto. Muy bien, entonces decíamos, aquí estoy creando la clase gerente y para decirle que va a ser una clase que hereda de persona, se indica entre paréntesis el nombre persona. Quiero aclarar algo. Noten que acá arriba yo declaré la clase persona y no le estoy indicando nada. Por defecto, en algunos textos van a encontrar que aquí le indican esto, le dicen object. Porque esa es, digamos, la clase base en Python, ¿no? De la cual heredan todas las clases. Pero como es la clase base, esa yo no la ocupo indicar. Por defecto, persona hereda de object. Por lo tanto, yo no la ocupo indicar, ¿no? Por eso no lo hago, no lo indiqué aquí. Pero acá, como sí quiero decirle que gerente va a heredar de persona, se lo tengo que indicar. En este momento, si ustedes ya tienen experiencia con Java, saben que gerente va a heredar todo lo que persona tenga. Es decir, gerente va a tener las propiedades que aquí estoy definiendo en el constructor, va a tener los métodos que acá están mencionados y puede tener otros métodos como lo estamos haciendo. Entonces aquí la clase gerente tiene su propio constructor, recibe otros elementos. Con los elementos básicos de la clase persona, estamos mandando llamar aquí a la clase persona. Aquí también hay varias maneras de hacerlo, que es lo que les comento, ¿no? Python en general te permite hacer las mismas cosas de distintas maneras y ya depende de cada quien cómo llevarlas a cabo. Por ejemplo, yo podría usar un método que se llama super, abres paréntesis, cierra paréntesis, y en lugar de ponerle persona, pero yo creo que es más claro si ponemos el nombre de la clase, por eso lo utilizo así. Entonces aquí estamos llamando al constructor de la clase padre y le estamos mandando los parámetros. Le estamos mandando los parámetros para que pueda construirse, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros le mandamos todos los parámetros y ya se va a instanciar todas esas propiedades. Y las nuevas propiedades las estamos instanciando aquí. Entonces, estamos agregando los nuevos atributos que son puesto, tareas y prestaciones. De hecho, puesto lo estamos prácticamente sustituyendo porque yo lo podría omitir puesto que ya lo tengo acá en persona. No está en persona. No es cierto, persona no lo tiene, es nuevo. Sería un atributo nuevo y atributo nuevo. También tiene su propio str. Aquí podemos observar algo. Yo ya tengo este método en la clase persona. Sin embargo, aquí lo estoy reescribiendo, lo estoy sobreescribiendo, ¿no? Esa es una forma de polimorfismo porque tenemos el mismo método en dos clases separadas y una es hija de la otra. Sin embargo, el que se va a mandar llamar, pues obviamente que si yo genero un objeto a partir de gerente, se va a mandar llamar Si yo generara un objeto a partir de persona, se va a llamar el de persona, ¿no? Eso es importante hacerlo notar. Y bueno, lo mismo, aquí es la representación de lo que sería este objeto. Tiene un nuevo método que se llama muestra tareas, que va a mostrar las tareas.
Y aquí simplemente explicar lo que está sucediendo. Aquí se está usando un método join que aplica para cualquier string y básicamente lo que utiliza es el string que tú le digas, lo va a usar para unir una lista. Yo aquí le estoy mandando una lista que es self tareas. Acá la podemos ver, ¿no? La recibe, es una lista. Esta lista las va a unir poniendo en medio esto que está aquí, que sería una coma y un espacio. Entonces van a quedar todas unidas con coma y espacio. Y de esa manera te genera una cadena donde ya están unidas todas las tareas que están dentro de la lista y simplemente pues ya lo puedes mandar a imprimir, ¿no? Lo mismo con las prestaciones estamos haciendo. Y listo, que esto lo revisamos por allá en la sesión 1 o 2, pero bueno, igual y no está de más comentarlo, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar esto para que esté disponible. Vamos a generar aquí un objeto que se llama gerente sistemas y lo estamos instanciando, ¿no? Mandándole todos los elementos que lo componen. Bien, aquí tenemos ya gerente sistemas. Si yo a gerente sistemas, vamos a agregarlo aquí, lo imprimo. Si yo le digo print gerente sistemas, la representación que me va a dar, pues es la de gerente sistemas, ¿no? Aquí está gerente y todos sus datos. Como yo ya lo tengo a gerente sistemas, pues yo de gerente sistemas puedo llamar sus métodos y puedo llamar también los métodos que tiene heredados de la clase padre, ¿no? Aquí podemos ver que, por ejemplo, el método de la clase padre, que sería, por ejemplo, saludar, no está en la clase hija, pero como está heredando, pues obviamente yo lo puedo mandar llamar, ¿no? Acá lo tenemos. Yo lo puedo mandar saludar y decirle aquí, hola amigos, compren Dogecoins. Y ahí está, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un método que está heredando la clase padre sin ningún problema. Ok, igual aquí tenemos otra clase que está heredando de persona. Esto nada más para indicar que obviamente de la misma clase persona pueden heredar cuantas clases así querramos nosotros. Eso no es ningún problema porque es la clase base, así la hemos definido y a partir de ella podemos crear nuevas clases que van a tener nuevos atributos quizás o nuevos métodos. En este caso, lo mismo estamos haciendo con empleado, solo que empleado le falta uno de los atributos que sí tiene, por ejemplo, gerente. Gerente tiene prestaciones y el empleado no tiene prestaciones, ¿no? Simplemente esto es para indicar que nosotros podemos, a partir de la clase base, tener diferentes clases que heredan de ella, ¿no? Y obviamente que cada una de estas clases va a tener sus propios métodos, va a tener sus propios atributos y van a heredar los mismos, van a compartir los atributos que heredaron de la clase base. Pero a su vez, cada una de las clases podrá tener sus propios atributos sin ningún problema, ¿no? En este caso, vamos nada más a revisarlo. Aquí estamos creando al empleado y pues el empleado ya quedó. Igual, esta clase tiene su propia representación. Si nosotros lo imprimimos o queremos acceder a alguno de sus métodos, pues lo podemos hacer sin ningún problema, ¿no? En este caso, a Steve Jobs lo imprimimos y aquí está la representación tal cual la estamos marcando nosotros, ¿no? Bien, pero ahora un tema que diferencia a Python de muchos lenguajes, la herencia múltiple. Si ustedes han trabajado con Java, saben que la herencia múltiple como tal no existe en Java. Para poder simularla, para poder llevarla a cabo, nosotros tenemos que hacer uso de un concepto que son las instancias. Y así es como nosotros de cierta manera podemos simular lo que es la herencia múltiple. Pero Python sí permite como tal la herencia múltiple. ¿Y a qué se refiere la herencia múltiple? A que yo puedo heredar de diversas clases. Solo tengo que tener algunas cuestiones. Insisto ahí en el punto en que con Java lo puedo hacer con interfaces, ¿no? Pero en el caso de Python lo puedo hacer con las mismas clases sin ningún problema. Lo único que yo ocupo es indicarle entre paréntesis las clases de las cuales va a heredar y tener cuidado con algo. Debo de indicar a la izquierda la clase principal o las clases que yo quiero que tengan precedencia.
¿Por qué? Porque obviamente cuando tú heredas de varias clases, tú pudieras tener varios métodos que se llaman igual, atributos que se llaman igual, y Python necesita saber a cuál le va a hacer caso. Y para ello, lo que hace Python es, los que están más a la izquierda son los que va a tomar en cuenta, son los que van a mandar. Entonces, si hubiese dos clases con el mismo método, definitivamente Python va a optar por el método que esté en la clase de más a la izquierda. Aquí, para ejemplificarlo, tengo una clase que se llama competencia, tomándolo como una habilidad de una persona, y una clase más que se llama jefe cuadrilla, y jefe cuadrilla hereda de gerente, que es una clase que tenemos arriba, obviamente, que a su vez hereda de persona, ¿no? Aquí ya estamos en tercer nivel. Tenemos a gerente que hereda de persona, y aquí tenemos a jefe cuadrilla que hereda de persona, y le estamos indicando que además hereda de competencia. Quiere decir que este jefe cuadrilla, además de heredar todo lo que está disponible en gerente, va a heredar lo que está disponible en competencia, que la tenemos definida aquí arriba, ¿no? Entonces, este solo tiene dos métodos, un constructor, donde se está agregando la herramienta, la herramienta en la cual es competente, y la experiencia que tiene en esa herramienta, ¿no? O en esa habilidad. Y bueno, regresamos aquí a una cadena que nos indica los datos de esa competencia. Y bueno, finalmente aquí tenemos la definición de la clase jefe cuadrilla, donde igual tiene su constructor, y observen que si yo quiero llamar a los constructores de las clases de las que estoy heredando, lo puedo hacer indicando el nombre, ¿no? Aquí estoy inicializando los datos de gerente, los datos de competencia, y además estoy agregando una propiedad más que se llama cuadrilla, en la cual yo tengo a los elementos que trabajan conmigo, ¿no? Tengo igual una definición de str para poder tener una impresión de lo que sería la descripción del objeto, y una función, un método que se llama muestra cuadrilla, que lo que hace es juntar, unir todos los elementos que vienen en la lista de cuadrilla para mostrarlos, ¿no? Entonces aquí estamos, vamos a correr esto, ahí están ya disponibles, y estamos creando un objeto que se llama Marie Curie, y estamos creándola como jefe de cuadrilla, ¿no? Pues como ya son un montón de elementos los que recibe, aquí lo pueden ver, y al final pues tiene a su cuadrilla. La competencia que le estamos agregando es análisis de elementos, y tiene 15 años ahí de experiencia, ¿no? Entonces, esto nosotros la generamos, lo imprimimos, y bueno, si lo imprimimos, pues nos va a dar los datos que nosotros estamos dando en str, ¿no? Y podemos llamar sin ningún problema a los métodos de cualquiera de las clases de las cuales está directamente heredando, ¿no? Y ahí podemos ver, pues, cómo se hace la herencia múltiple. Ahora bien, otro tema, los famosos getters y setters. En Python no es obligatorio. En Python definitivamente, como es un lenguaje muy, muy abierto, que te permite prácticamente hacer cualquier cosa con él, pues no te obliga a que tú, al definir una propiedad, necesites usar un getter o un setter. De hecho, básicamente ningún lenguaje, digamos que lo hace, ¿no? Pero es una buena práctica que nosotros utilicemos. Solo el tema está que además Python no te permite, como con lenguajes como con Java, que tú puedes definir una propiedad como privada, o la puedes definir con cierto nivel de acceso. En Python no existe eso como tal. Existen convenciones que en la comunidad de programación en Python ya se han establecido, y por ejemplo, si yo quiero manejar una variable, o más bien un atributo, el cual no quiero que los usuarios puedan modificar directamente, yo debo de nombrarlo con un guión bajo y el nombre de la propiedad, y debo proporcionarle al usuario getters y setters, o sea, métodos que me permitan obtener el valor y métodos que me permitan modificar su valor. A eso serían los getters y setters. Entonces, básicamente nosotros los usamos si queremos añadir lógica de validación, o si queremos indicar que se debe de evitar el acceso directo a una propiedad. Se hace con el uso de decoradores en Python. Los decoradores en Python empiezan con una arroba, y bueno, existen diversos decoradores. Los decoradores en general representan metadatos, o sea, información que le dice al intérprete de Python cómo debe de trabajar, ¿no? Con los datos que están influyendo estos metadatos.
Desde Python 2.4 hay 3 decoradores que tienen que ver con el tema de los getters y los setters. Y son @property, @nombre de la propiedad .setter y @nombre de la propiedad .deleter. Este es para cuando tú eliminas una propiedad. Si han estado en las sesiones pasadas, recordarán que vimos por ahí que tú puedes eliminar una propiedad sin ningún problema en Python. Y la puedes volver a asignar y va a volver a vivir la propiedad. Pero si tú la eliminas, pues ya no la tienes disponible hasta que la vuelvas a agregar. Entonces aquí tenemos la clase figura. Tenemos la clase figura. Tiene su constructor. Estamos definiendo aquí un getter. La propiedad se llama, si observan, _nombre, y tiene otra propiedad más que se llama _color, que se inicializan con los parámetros que recibe el constructor. Bueno, estas variables, cuando un programador de Python lo ve, dice, ok, estas variables yo no las debo acceder directamente. Tiene que haber algún método para accederlas, pero no la debo de acceder directamente. Eso es lo que te dicen. Pero la verdad es que lo puedes hacer, porque Python no te va a restringir. Pero bueno, la buena práctica es que las pongamos así y que creemos propiedades. Entonces observen que para crear la propiedad, yo le digo @property, le pongo el nombre de la propiedad y dentro de la propiedad hago lo que quiero hacer. En este caso, con el @property, tú dices lo que es el getter, es decir, el que va a regresar al resultado. Y entonces aquí simplemente estamos regresando la propiedad _nombre. El setter se hace indicando el nombre de la función que le hayas puesto acá, .setter. Y entonces ya la defines y simplemente aquí adentro lo que vas a hacer es asignarle a la variable el valor que estás recibiendo. En la definición del método tienes que poner self, coma, y el valor que vas a recibir. Y con esto le estamos diciendo que cuando yo le asigne a nombre X valor, ese valor se va a almacenar en la propiedad real que es _nombre, ¿no? Y si yo lo quiero recuperar, simplemente voy a preguntar por nombre y listo, lo voy a tener. También estamos haciendo lo mismo con la propiedad color, solo que la propiedad color le agregamos también un deleter. El deleter se va a mandar llamar cuando yo le dé un del sobre esa propiedad. Y básicamente lo que está haciendo, pues es eso, replicar lo que haría el del. Entonces estamos borrando la propiedad. En este momento que borramos la propiedad ya no está accesible. Si yo la mando llamar este método, ya no va a estar accesible. Si yo le intento acceder, pues me va a marcar un error. Si yo quiero volver a hacer que viva, tengo que volver a asignarle un valor a color. Y ya en ese momento se vuelve a crear. Ok, aquí está el def, que es la representación. Y listo, ¿no? Vamos a probar esto para que vean. Aquí estamos creando la figura. Cuadrado rojo. Bien. Pues si aquí yo ya en este caso digo print figura 1 punto color. Observen ahí que me muestra las dos, digamos, propiedades que yo tengo, que son color y nombre, ¿no? Si yo le digo que imprime el color, pues ahí está, rojo. Si yo le dijera que imprimiera también el nombre, imprimirlo sin ningún problema. Si yo lo modifico, si yo le digo figura 1 punto nombre, es una figura, le voy a poner círculo. Y luego lo imprimo. Voy a imprimir todo el objeto. La figura círculo es de color rojo. Ahí lo puedo cambiar. Entonces tengo mi getter y tengo mi setter sin ningún problema. Y noten que lo que ya vieron de seguro. Si ustedes le dan puntito, solo me muestra esas dos. No me está mostrando las propiedades internas que son _color. Pero vamos a ver qué hace Python. ¿Qué hace Python si yo le digo, ¿sabes qué? A ver, muéstrame _color.
lo hace, que es lo que les comento, pues, porque Python te da la libertad, te da el acceso, aunque tú por programación, por seguir una buena práctica, estás haciendo lo otro y es lo correcto, Python de todos modos en un momento dado te permite, ¿no? Pero ustedes observen que aquí no lo lista. Y que esa es la manera, pues, la forma recomendada de darle acceso a las propiedades, a través de los getters y los setters. Muy bien. Ahí está. Lo dejamos así como estaba. Y ahí está. Ok. El último tema que quisiera platicarles hoy es un concepto que se llama dog typing o tipeado de pato. Y bueno, tiene su nombre en la famosa frase de que si camina como un pato y habla como un pato, entonces pues tiene que ser un pato, ¿no? Y tiene que ver en el tema de la programación con Python, en que es una analogía en que los patos serían como los objetos y andar o hablar serían los métodos, ¿no? Entonces, si un determinado objeto tiene los métodos que nos interesan, es decir, si un objeto tiene el método que yo quiero, eso es suficiente para Python. A Python no le importan los tipos, a diferencia de un lenguaje como Java, donde sí importan los tipos. Aquí en este caso a Python no le importa, solo le importa que ese objeto que reciba o que con el cual esté trabajando tenga los métodos que se requieren. Y lo vamos a ejemplificar de una manera sencilla, ¿no? En este caso yo tengo la clase pato y tiene un método que se llama hablar y pues hace como pato, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlo y ahí está, ¿no? Creamos una instancia que se llama Donald de la clase pato, la hacemos hablar a Donald y pues Donald hace cuac, cuac, cuac. Es un pato. Ok, pues hasta aquí nada nuevo. No hay nada nuevo, ¿no? Eso es algo que ya sabemos. Pero ahora vamos a definir una función. Le vamos a llamar hacer hablar y va a llamar al método hablar del objeto que reciba. No le va a importar el objeto que reciba, él va a mandar llamar al método hablar. Y entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos esta función, la definimos con def, ya sabemos, recibe un parámetro que se llama O y simplemente manda llamar al método hablar. Noten que no le estamos indicando el tipo, porque en Python no ocupamos indicar tipos. Python tiene esa característica. A Python lo único que le va a interesar es que el objeto que reciba tenga ese método. Si no lo tiene, pues obviamente que va a marcar error. Yo podría validarlo. Lo vimos en la sesión pasada. Nosotros podríamos validar si tiene o no el método. Pero bueno, aquí simplemente para ejemplificar, lo mandamos llamar con Donald y pues no pasa nada, sigue funcionando, ¿no? ¿Por qué? Porque Donald tiene el método hablar. Por lo tanto, sigue haciendo cuac, cuac, cuac. Pero ahora vamos a complicar esto un poco para ver que la función pues no le interesa el tipo de método que está recibiendo. Aquí abajo, ¿qué hice? Tengo una clase animal, que sería como que la clase base. Y después he definido una serie de clases. Clase perro que desciende de animal, gato que desciende de animal, vaca que desciende de animal y jirafa que desciende de animal. Aquí pues estoy llamando al constructor de la clase padre, que sería animal. Así como está, me va a funcionar, pero pues lo correcto es que yo le mande quién lo está mandando llamar y no lo puse, así que se lo voy a agregar. Funciona si no se lo mando, ¿no? Pero lo correcto pues, es que se lo indique. Ahí está. Porque nosotros, en este caso, aquí me faltó, me borré el no lo borré en ningún otro lado, no. Entonces, básicamente tengo yo una clase base, que es animal, y tengo una serie de clases de distintos animales que heredan de la clase base. Entonces, tengo a perro, a gato, a vaca y a jirafa. Y cada uno de ellos, pues, tiene su propia manera de hablar. La clase base tiene el método hablar, pero en este caso lo único que dice es que no puede expresarse. Quiere decir que si yo creo una clase que no tenga definido el método, pues va a usar el de la clase base, que en este caso lo que va a decir es que no puede expresarse, que es el caso de la jirafa. A la jirafa no le he creado método hablar, por lo tanto la jirafita va a usar el método hablar de la clase base. Y aquí está una vez más el tema de polimorfismo, donde tenemos las distintas clases que heredan de animal
y están usando el mismo método, pero cada una de ellas va a tener un comportamiento distinto, dependiendo de la clase a la cual pertenezca, ¿no? Los objetos que instanciamos. En este caso lo vamos a ejecutar y yo he creado aquí varios objetos. Rintintín es tipo perro, es un objeto instanciado a partir de perro, Ton a partir de gato, Clarabel a partir de vaca, y Ariel, aunque es sirena, pues aquí la hice jirafa porque es muda y la he instanciado. Y es a la única que le estoy mandando el nombre como parámetro. Noten que acá en la definición yo coloqué que si no me mandan nada en nombre, sea igual a cadena vacía, que es, obviamente, hace que este parámetro sea opcional, ¿no? Eso también ya lo revisamos en sesiones previas, pero básicamente estamos diciéndole que es un parámetro opcional. Y bueno, ejecutamos esto y vamos a hacerlos hablar a todos. Y ahí están, ¿no? Entonces, ahí vemos que cada uno de los distintos objetos, pues va a ejecutar el método correcto, y el objeto que no tiene definido ese método, pues toma el de la clase base y también lo hace. Y pues básicamente eso era lo que quería comentar el día de hoy de lo que es el manejo de clases, complementando lo de la sesión pasada. Y bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta o duda. Les agradezco que estén aquí presentes. Y bueno, en el caso de Román, yo sé que Román comentaba por ahí que si podía servirle de algo el entrar, si no había visto las otras sesiones. Todas las sesiones que hemos hecho, que son sobre Python 5, y la primera sesión que fue sobre habilidades blandas, en este caso hablamos de la comunicación, pues están grabadas en el canal de YouTube de la comunidad. Y la intención, ya lo he comentado, es que en el futuro sigamos teniendo sesiones distintas. Ahorita hemos tenido 5 de Python, pero la idea es abarcar pues JavaScript, otros lenguajes, otras tecnologías, hablar quizás de blockchain. Pues hay varios compañeros míos ahí del posgrado que tranquilamente podrían darnos alguna plática. Y lo mismo, ¿no? Si alguno de ustedes se animara o quisiera compartir algo, pues también lo puede hacer sin ningún problema. De eso se trata, ¿no? Aquí la idea es que compartamos. Ok. No, sí. Así es. Python es un lenguaje, ya lo he comentado, es un lenguaje que debemos aprender. Todos los que estemos en el medio tenemos que aprender a programar en Python porque es el lenguaje en el que prácticamente se está haciendo actualmente el análisis de datos, la explotación de información, y por eso es importante, ¿no? En futuras sesiones vamos a meternos también con esos temas. Pero sí, definitivamente yo les recomiendo que aprendan Python. Es un lenguaje que incluso tiene más años que Java. Sin embargo, digamos que su esplendor apenas está empezando, ¿no? Durante muchos años estuvo así como que dormido, pero ya desde hace algunos años es el lenguaje favorito, no solamente de los que estamos muy metidos, ¿no?, en el tema, sino que es un lenguaje que, como es muy fácil de usar, lo utilizan químicos, físicos, matemáticos, incluso para sustituir herramientas tan poderosas como sería un MATLAB, ¿no? Entonces, definitivamente, pues mi recomendación es que sí, que lo aprendan. Y bueno, pues eso sería. Les agradezco de verdad su asistencia y con eso terminaríamos entonces la sesión, si no hubiera alguna otra pregunta.